Queridos hermanos y hermanas, que Dios les bendiga. Como ya me conocen, soy Ricardo Echeverría, predicador católico. En esta época, los cristianos estamos celebrando lo que se conoce como el tiempo pascual. Es el período que transcurre después de haber celebrado la pasión, muerte y gloriosa resurrección de Jesús, hasta celebrar el domingo de Pentecostés. Durante todo este tiempo la liturgia nos ayuda a recordar, a traer a nuestra memoria y a reflexionar las veces en que Jesús se les apareció a sus discípulos ya resucitado. De muchas formas, en varios lugares y en varios momentos, Jesús se presentó a sus discípulos para animarlos, para ayudarlos, para que ellos comprendieran que se había cumplido la promesa. Lo que sucede es que al tiempo y a la distancia nosotros hoy lo podemos ver desde nuestra perspectiva, pero habría que haber estado en el lugar, habría que haber vivido las circunstancias que estos hombres y mujeres vivieron para poder entender por qué realmente reaccionaron como reaccionaron. Para ellos hemos de recordar que durante 3 años convivieron con Jesús, caminaron con Jesús, pasaron vicisitudes, pasaron pruebas difíciles, pero también pasaron momentos muy gloriosos, pasaron momentos y experiencias portentosas del Señor. Dios, a la par de su enseñanza, Jesús, a la par de haber ido instruyendo a sus discípulos, les fue mostrando el poder que tenía de Dios, la fuerza y el respaldo que tenía del Padre. Todo eso fue creando en sus discípulos esa filiación con Él, esa relación tan íntima con Él, que les permitió incluso cambiar su forma de pensar, su forma de vivir, hasta su forma de orar. Fue cambiando en los discípulos. Y llegado el momento, hasta ellos le pidieron: Señor, Maestro, enséñanos a orar. Es una forma de entender lo que significó Jesús para ellos. Pero nosotros hoy, como lo decía en algún momento, lo vemos desde nuestra perspectiva. El Evangelio de San Marcos, gracias a Dios, nos ayuda a hacer el viaje en el tiempo y en la distancia, y debemos hacer el esfuerzo para ubicarnos en aquellos momentos que a los discípulos de Jesús les tocó vivir. San Marcos, en los capítulos 8, 9 y 10, 3 veces Jesús les hace el anuncio a sus discípulos de lo que va a acontecer. Les anuncia ya el trido pascual. Les anuncia que va a ir a Jerusalén, que va a ser tomado preso, que lo van a flagelar, que lo van a humillar, que lo van a escupir, que lo van a crucificar. Es decir, va a morir, y se los anuncia. Pero al tercer día va a resucitar. Los discípulos, por su forma de ser, por su forma de entender las cosas en aquel momento, pudieron haber oído, pero no escucharon. Y el Evangelio de San Marcos nos ayuda a poder hacer esa reflexión. La primera vez que Jesús se los anuncia, Marcos 8, versículos del 29 al 33, Jesús les anuncia y les hace ver que al tercer día va a resucitar. Pedro no escucha eso. Pedro no entiende eso, que va a resucitar al tercer día. Pedro separa a Jesús del grupo, lo lleva aparte y se atreve a llamarle la atención a Jesús, a reprender a Jesús. Como diciéndole en algún pasaje del Evangelio de San Juan, lo dice, cuando Pedro saca su espada. Esas reacciones de Pedro le llaman la atención a Jesús, porque ¿cómo se le ocurre, después de lo que han vivido, después de lo que han experimentado, de todo lo que Él ha manifestado durante 3 años, que se va a morir? ¿Cómo lo va a dejar? Pedro se atreve a reprender a Jesús. Al modo que Jesús, dándose la vuelta, ve que los discípulos están cerca y ya está provocando seguramente en los otros discípulos una inquietud, que Jesús aparta a Pedro y le dice: apártate de mí. Y entonces
Pedro queda confuso, no sabe qué hacer y cómo entender. La siguiente vez, la segunda oportunidad, que Jesús les anuncia lo mismo, que va a morir, que va a ser crucificado, que va a morir, pero que al tercer día va a resucitar, lo narra el Evangelio de San Marcos en el capítulo 9, versículos 30 y 34. Ahí hay otra reacción de los discípulos. Casi al final, en el versículo 34, dice el Evangelio que los discípulos iban discutiendo entre ellos. Oigamos, pongámosle atención. Jesús les va anunciando que va a morir, pero que al tercer día va a resucitar. Aquellos no escuchan eso. Dice el Evangelio que estaban confundidos y temerosos, pero no perdieron la oportunidad, aún con miedo y confundidos, de discutir entre ellos quién era el más importante. Si se va Jesús, ¿quién se queda en su lugar? ¿Quién va a tomar ese puesto? Ya empezaron a hacer cabildeos, ya empezaban a hacer ellos a ver su candidato. No entendieron, no comprendieron lo que Jesús les decía. La tercera vez que Jesús anuncia lo mismo, que va a morir, que lo van a crucificar, pero al tercer día va a resucitar. Es el Evangelio según San Marcos capítulo 10, versículos 32 al 34. Jesús les anuncia por tercera vez. Y los discípulos, cada vez que lo escuchan, siguen desconcertados, siguen confundidos, no entienden lo que Jesús les está diciendo. Y saben que ya el Evangelio de San Marcos en el capítulo 10 agrega otro dato. Los discípulos desconcertados y confundidos, los otros discípulos que seguían a Jesús, porque si sus apóstoles, los más cercanos, están desconcertados y confundidos, los demás, los otros, estaban asustados, tenían miedo. Si aquellos en los que más había confiado, en los que les había instruido y dado todo el mensaje durante 3 años, y les estaba hablando e instruyendo de lo que iba a pasar, pero anunciando la promesa, al tercer día voy a resucitar, no lo entendieron, no lo comprendieron. Y aquí es interesante hacernos la pregunta: si a nosotros nos hubiera pasado, no hubiéramos estado en ese momento, ¿cómo hubiéramos reaccionado? Aquellos que en algún momento hemos perdido un ser querido, con el que hemos vivido tanto tiempo, con el que nos hemos acostumbrado a compartir, con el que nos hemos acostumbrado a hablar, a platicar, incluso hasta discutir y pelear. Llega el momento en que un ser querido se nos va, ¿cómo quedamos? ¿Cómo reaccionamos? ¿Qué pasa por nuestra mente y en nuestro corazón? Yo recuerdo el día que mamá murió, el día que mi papá murió. Yo cuestioné a Jesús, yo le pregunté a Jesús, porque mi mente, como se lo dije, mi mente trata de entenderlo, pero mi corazón no lo acepta. Me cuesta mucho aceptar que se van, que se fueron, que se separaron, sobre todo que ya no van a volver. Eso es difícil, eso es duro para una esposa que se le va a su esposo, para un esposo que se le va a la esposa, para una madre que se le muere un hijo, para un hijo que se le muere la madre, que se le muere el padre, para los hermanos que perdemos nuestros seres queridos. ¿Cómo reaccionamos? ¿Qué pasa por nuestra mente y nuestro corazón? Solo cuando vivimos un tipo de estas experiencias, más o menos nos podemos acercar a lo que pudieron experimentar aquellos hombres y mujeres de ese tiempo cuando seguían a Jesús. Se había convertido en todo para ellos. Se había convertido no solo en su maestro, no solo en su pastor. Era su respuesta, era su seguridad, era su tranquilidad. Oiga, Pedro le costó muchísimo entenderlo. ¿Cómo reaccionaron ellos después de la muerte de Jesús? El Evangelio de San Juan en el capítulo 21, versículo 3, solo nos acerca a Pedro, el príncipe de los apóstoles, al que Jesús le había dado la confianza
de poder de llevar el liderazgo, al que había nombrado piedra. Sobre esta piedra edificaré mi iglesia. No entendía lo que estaba pasando, y menos lo que iba a pasar. Y dice el Evangelio de San Juan que cuando Jesús murió, cuando Jesús no se había presentado a los discípulos, todavía resucitado, Pedro dice en la aparición que Jesús tiene directamente con los apóstoles, San Juan 21:3, dice que Pedro agarró su red, agarró sus instrumentos y les propuso a los discípulos: oigan, ¿saben qué? Yo creo que no va a venir. Yo me voy a pescar de nuevo. ¿Y sabe qué hicieron los discípulos de Jesús, los apóstoles? Nosotros vamos contigo. Lo que representa que un líder, que un hombre que ha confiado en Dios, que ha seguido a Dios, llegado un momento pierde la esperanza, pierde la fortaleza, la fuerza. Pedro, ¿qué era antes Pedro de conocer a Jesús? ¿Se recuerdan? Recordamos todos, era pescador. Jesús lo llevó a ser pescador de hombres, pero Pedro era pescador. Y el Evangelio de San Marcos nos traslada un dato bien interesante. Cuando llega Jesús y le reclama a Jesús: por seguirte lo hemos dejado todo. ¿Qué había dejado Pedro? Una red medio rota. Pero cuando Jesús ya no está, que se les ha ido, ¿cómo reacciona Pedro? Volviendo a ser lo que era antes. Ojo, hoy eso se puede repetir en nuestra vida. Quien mejor nos lo ilustra y quien nos ayuda más clara y concretamente a entender ese momento es el Evangelio de San Lucas. Porque el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 24, cuando nos relata el pasaje que se conoce en las Sagradas Escrituras como el pasaje de los discípulos de Emaús, nos traslada a ese momento, a esa experiencia. Y dice el Evangelio de San Lucas desde el capítulo 24, en el capítulo 24 del versículo 13 al 24, no lo voy a leer todo porque es muy largo, pero sí nos traslada momentos muy interesantes. Ellos, dice, van de regreso de Jerusalén a una ciudad llamada Emaús, un pueblecito llamado Emaús, que está a unos 12 kilómetros de Jerusalén. E iban conversando sobre todo lo que había ocurrido. Estos dos son de los discípulos del grupo de Jesús, no los apóstoles propiamente, pero sí de los que seguían a Jesús. Y mientras conversaban y discutían, Jesús en persona se les acercó y se puso a caminar con ellos. Pero algo les impedía en sus ojos que no lo reconocieron. Él les dijo, de que van discutiendo por el camino: oigan esto. Se detuvieron y parecían muy desanimados. Uno de ellos, llamado Cleofás, le confesó: ¿cómo? Le contestó: ¿cómo? ¿Eres tú el único peregrino en Jerusalén que no está enterado de lo que ha pasado aquí estos días? La pregunta de Jesús es hermosa. Es la misma pregunta que nos hace hoy a nosotros. Oigan, ¿y qué pasó? La respuesta que dieron ellos es profunda. Jesús les dice: ¿qué pasó? Ellos le contestaron: todo ese asunto que pasó en Nazaret. Están refiriéndose clara y concretamente a su pasión, a su muerte, crucifixión y resurrección, pero que no terminaron de entender, porque no terminaban de entender que al tercer día Él iba a resucitar. Ellos se quedaron nada más hasta la crucifixión y la muerte.
versículo, aquí hay unas claves de interpretación. Es importante que nos detengamos a ello. Iban conversando de todo lo ocurrido, versículo 14. Versículo 16. Pero algo les impedía reconocerlo. Llega un momento en el versículo 19 que ellos dan una respuesta que llama la atención. Cuando Jesús les pregunta qué pasó, ellos le dicen todo eso que pasó en Nazaret. Y ellos responden, era un profeta. Siguen con su mentalidad. Fue un gran hombre, un gran profeta, hizo prodigios y todo lo demás, pero hasta ahí llegó. Y ellos recuerdan que nos lo dice el Evangelio, van de regreso. Era un profeta. Versículo 21. Nosotros pensábamos que él sería el que debía liberar a Israel. Nosotros pensábamos. O sea, su esperanza, su confianza en Jesús, que iba a ser el que los liberara, se había esfumado. Y en el versículo 21 también nos dice, pero todo está hecho. Y ya van 2 días que sucedieron estas cosas. O sea, no tuvieron el tiempo y la paciencia para esperar. Y luego dice cuando las mujeres les anuncian y ellos no les creen. Y algunos no lo vieron. Entonces, los discípulos que no terminaron de entender lo que Jesús les había anunciado, por supuesto que sus reacciones fueron de frustración, de desilusión, no solamente confundidos, perturbados, desconcertados, sino que entre ellos mismos y provocaron entre los demás miedo, confusión, inseguridad. Pero aquí es donde está de nuevo el amor y la misericordia de Dios. Y el tiempo que voy a usar para la reflexión de este mensaje es lo más hermoso que nos puede pasar. San Juan, capítulo 21, cuando el Señor se les aparece a todos y el Evangelio de San Juan reza claramente, estando reunidos sus discípulos, dice, estaban todos reunidos. El único que faltaba en ese momento era Simón Pedro. San Juan, en el capítulo 20, cuando nos narra la experiencia de Tomás, dice en el capítulo 20, versículos 19 al 25. Ese mismo día, después del sábado, los discípulos estaban reunidos por la tarde con las puertas cerradas por miedo a los judíos. ¿Cómo estaban? Dice, encerrados y con miedo. Llegó Jesús, después de que se le había aparecido a varios de ellos, después del momento en que las mujeres fueron al sepulcro y el ángel les avisó y ellos le avisaron a sus discípulos, ya casi todos estaban convencidos que había resucitado, que estaba vivo. Solo faltaba uno, Tomás. Y aquí es donde viene lo importante del mensaje de Jesús. Ellos reunidos, encerrados por miedo de los judíos, Jesús se puso en pie en medio de ellos y les dijo, la paz sea con ustedes. Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Los discípulos se alegraron mucho al ver que era el Señor. Me detengo en este momento para hacer
una reflexión. Jesús se aparece de nuevo a ellos y al aparecerse lo primero que les dice es: la paz sea con ustedes. Inmediatamente les muestra las manos y su costado para que ellos entiendan, comprendan y acepten que es Él, el mismo que fue crucificado, el mismo que fue lapidado, el mismo que fue llevado a la cruz, el mismo que murió en la cruz, es el que está delante de ellos. Ha resucitado. Y como se los había anunciado, está vivo. Y se cumple la promesa. Ha resucitado. Me imagino como el cuadrito que tengo aquí atrás, si lo alcanzan a ver, Jesús se presenta glorioso ante ellos. Porque su resurrección se cumple. ¿Y por qué les muestra las manos y el costado? Porque la primera paz que el Señor nos quiere dar es en el entendimiento, es en la mente, es en los pensamientos, que es donde muchas veces, y hoy más que nunca, en esta época, en este tiempo, es una de las cosas que más está preocupando hoy alrededor del mundo. ¿Por qué? Por todo lo que conocemos. Y no voy a insistir, ya hay muchos videos, hay muchas cosas ahí dando vueltas. Pero cuando uno ha perdido un ser querido, como les decía hace un rato, cuando uno ha perdido un ser amado, alguien que significa tanto amor y tanto valor para nuestra vida, muchas ideas, muchos pensamientos, muchas preocupaciones, muchas inquietudes. ¿Y qué va a pasar ahora? ¿Y cómo le vamos a hacer? ¿Y a dónde vamos a ir? ¿Y cómo le vamos a enfrentar? ¿Y cómo? Y a todo aquello que empieza a darse en tu mente y en tu corazón, empieza a aflorar. Y la mente, que es uno de los lugares, que es una de las partes de nuestra vida, de nuestro cuerpo, donde más somos atacados. Recuérdense que muchos psicólogos y líderes religiosos y espirituales le han dicho: el primer combate que libramos en la fe se da en la cabeza. Porque tratamos de entender, tratamos de comprender los misterios de Dios, y eso es difícil de entenderlo. Nuestra mente a veces vuela. Hoy por hoy es una de las circunstancias más complicadas para muchos de nosotros. ¿Y qué voy a hacer con lo que tengo y los compromisos? Me imagino y oro mucho por mis amigos empresarios, mis hermanos de mi comunidad de empresarios, que tienen que enfrentar todo este tipo de situaciones. Y que les decimos: Dios va a responder, Dios está con nosotros, Dios no nos va a abandonar. Por supuesto. Pero en lo que tu mente entiende y trata de aceptar eso, hay que ver las señales que Jesús nos da. Para eso mostró sus señales, sus llagas en las manos y su costado, para que aquellos se convencieran en su entendimiento que era Él. El segundo momento es cuando Jesús les vuelve a decir: la paz esté con ustedes. Versículo 21. Jesús les volvió a decir: la paz esté con ustedes. Como el Padre me envió a mí, así los envío yo también a ustedes. Dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. Segunda vez, la paz, repitió: la paz esté con ustedes. Esa es la paz que va al corazón. Esa es la paz que necesitan nuestras emociones. Esa es la paz que necesitan nuestras angustias. Esa es la paz que necesitan nuestras inquietudes. La mente da vuelta, la mente, pero el corazón muchas veces es el que nos afecta también. Hay mucha gente que es muy serena en sus razonamientos, pero en su corazón muchas veces sufre. El dolor de haberlo perdido, el dolor de que se fue, el dolor de que no va a regresar, el dolor, o sea, hay mucho sufrimiento. Y hoy por hoy, mucha gente enfrentándolo en la realidad, en la práctica. Y hoy por hoy, enfrentando muchas de estas circunstancias. Entonces, en esta resurrección, en esta fiesta que celebramos hoy, debemos entender ciertamente
nos ha tocado vivir experiencias. Muchos lo podemos testificar. Jesús ha sido lo primero y es lo primero y más importante en nuestras vidas. Pero hay circunstancias y momentos en los que la vida misma nos lleva a experimentar esa soledad, ese temor, esa inseguridad, esa desconfianza, ese sentirnos solos, abandonados, sin respuestas. Pero viene la segunda paz. Primero la paz a la mente, pero viene la segunda paz, la paz al corazón. Serénate, cálmate. Las emociones también nos pueden traicionar y llevarnos a tomar decisiones equivocadas. Las emociones también nos pueden jugar trampas. No solo la mente con tanto pensamiento. Las emociones también nos pueden llevar a hacer cosas equivocadas. Tomar en un arranque emotivo. ¿Cuánta gente se ha equivocado y ha cometido los peores errores de su vida? Mucho pensar, pero mucho sentir. Nuestra mente tiene pensamientos y nuestro corazón sentimientos. Y entonces, pongámonos todo en las manos de Dios. Y clamémosle a Dios porque sane nuestra mente y sane nuestro corazón. Y nos dé la paz interior que sobrepasa todo entendimiento. La paz que solo Dios nos puede dar. La paz que solo viene de Él. Y por eso les dijo a sus discípulos, sopló sobre ellos, para confirmarles que la paz estaba con ellos, en su mente y en su corazón lo sopló. Reciban el Espíritu Santo, el único que nos puede dar la paz, la tranquilidad y la serenidad. La tranquilidad de pensamientos y de mente y la paz interior, para que sepamos actuar, para que sepamos caminar, para que sepamos hoy en día, en esta época, seguir caminando adelante confiando en Dios. Hoy, como comunidad, celebramos la fiesta de resurrección. Nuestras reuniones en la iglesia, nuestra asamblea comunitaria, es una asamblea sobre resurrección, porque Jesús está vivo, ha resucitado. Y nosotros debemos repetir, rezar y proclamar con San Pablo, si Él no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe. ¿Qué estaríamos haciendo hoy? Y hoy estamos reuniéndonos en la iglesia, compartiendo nuestra fe con todos nuestros seres amados y queridos y pidiéndole al Señor que nos bendiga, que nos ilumine y que nos dé su Espíritu Santo. Que Dios les bendiga a todos. Amén.